La primera vez que vi al Wendigo, yo ya estaba medio muerto de frío y convencido de que iba a morirme solo, enterrado por la nieve, con el teléfono sin señal todavía apretado en la mano como un talismán inútil. No recuerdo exactamente en qué día del viaje estaba, porque el tiempo en el bosque se había vuelto una sustancia espesa, pero sé que era de tarde, o algo parecido a la tarde, porque el cielo no era del todo negro. Una luz sucia, azulada, se filtraba entre los pinos inmensos, y el viento corría como si quisiera arrancar de cuajo todo lo que aún quedaba en pie. Canadá en febrero. Había pensado cuando compré los billetes. Qué buena idea para desconectar del trabajo, de Madrid, de mi ex, de todo. Ahora cada bocanada era una aguja y la palabra desconectar sonaba irónica en mi cabeza. Me llamo Daniel, tengo 31 años, o los tenía cuando todo empezó, y en teoría soy periodista freelance, especializado en temas de ciencia y medio ambiente. Digo en teoría porque en aquel momento lo único que era con absoluta claridad era un hombre perdido en un bosque blanco interminable. Había volado hasta Montreal para hacer un reportaje sobre el retroceso de los glaciares y cómo afectaba a las comunidades indígenas del norte. Desde allí, un guía local nos había llevado a un pequeño pueblo al borde de la nada. Luego vino la brillante idea de separarme un rato del grupo para hacer fotos más auténticas durante una excursión con raquetas de nieve. Un giro de niebla, un desliz en la orientación, y la civilización se quedó atrás como si alguien hubiera pasado una cuchilla sobre el mapa. Llevaba horas caminando, o tal vez días, porque la noción de tiempo se empezaba a triturar con el mismo ritmo con el que mis dientes castañeteaban. El teléfono marcaba batería baja y ninguna cobertura. Las huellas del guía, que al principio seguí como si fueran una línea de vida, se habían borrado bajo una nevada nueva. El sol se escondió detrás de nubes que parecían murallas de cemento. El frío se había instalado primero en mis dedos, luego en mis muñecas, trepando, paciente y silencioso, hacia el corazón. No sentía los pies. Cada paso era un golpe seco, sordo, contra algo duro e invisible bajo la nieve. Fue entonces cuando lo vi, o cuando me vio él a mí. Nunca he estado del todo seguro de quién encontró a quién. Entre dos pinos retorcidos, con troncos cubiertos de escamas de hielo, se recortó una figura más alta que cualquier hombre, demasiado delgada para sostenerse y, sin embargo, plantada en la nieve con una estabilidad casi ofensiva. Lo primero que noté fue el olor, y me extraño que fuera el olor lo primero, porque en ese frío mi nariz apenas funcionaba. Era una mezcla imposible de resina de pino, carne vieja y algo metálico, como sangre seca en un cuchillo. Luego distinguí la silueta, piernas largas y huesudas, articulaciones torcidas que se curvaban de formas que ningún cuerpo humano toleraría. El torso cubierto de algo que parecía piel pegada directamente sobre el hueso, sin carne de por medio. Y la cabeza no la olvidaré nunca, aunque he pasado noches enteras suplicando poder hacerlo. Era una calavera de ciervo, con cuencas vacías y astas enormes, ramificadas, que se entrelazaban con las ramas desnudas de los árboles como si fueran parte del bosque. Pero dentro de las cuencas no estaba solo la nada. Había una sombra compacta, pegajosa, que no tenía color y sin embargo se veía, una oscuridad con forma propia. Cuando se inclinó un poco hacia mí, sentí como algo frío y áspero me rasgaba por dentro, como si esa mirada vacía arañara las paredes de mi mente. No rechinó los dientes ni hizo gesto de abrir la mandíbula, pero una voz se deslizó directamente dentro de mi cabeza, hablando un español que no tenía acento, tan neutro que parecía no pertenecer a nadie. Si sigues caminando sin mí, morirás aquí, Daniel. No movió la boca. No podría, porque lo que tenía eran huesos. Sin embargo, la voz llegó clara con una calma insultante. Me detuve, las piernas temblando, sin saber si estaba delirando, si el frío me había llevado ya más allá de la frontera de lo razonable. ¿Quién eres?, pensé, o lo dije en voz alta. Ni siquiera eso recuerdo bien. Mi propia voz sonó apagada, absorbida por la nieve. «Soy el hambre que vive en la nieve», respondió la voz. «Soy lo que te queda cuando todo lo demás se ha ido. Si me sigues, vivirás 13 días más. Quizá alguien te encuentre. Si no, serás un montículo blanco y luego nada.
Quise retroceder. Mis piernas no lo hicieron. Sentí cómo la piel se me pegaba a la ropa húmeda, el sudor helado en la nuca. Recordé el rostro de mi madre diciéndome, cuando era niño, que contara hasta 100 en el armario oscuro mientras jugábamos al escondite y cómo la oscuridad me fabricaba monstruos propios. Aquello era peor, porque esta vez el monstruo parecía ofrecerme una salida. 13 días, repetí, con la lengua torpe. 13 días son mucho tiempo para seguir teniendo frío. Puedo quitarte el frío, dijo él. Solo tienes que aceptar. La figura dio un paso hacia atrás, y al hacerlo no dejó huellas profundas en la nieve. Era como si la superficie se negara a registrar su peso. Giró lentamente, mostrando una espalda casi transparente, la piel tan tensa sobre la columna que podía contar las vértebras. Comenzó a andar entre los árboles, y cada rama que tocaban sus astas se cubría de una fina capa de escarcha instantánea. No me miró para comprobar si lo seguía. No tenía que hacerlo. Sabía que iba a hacerlo, y lo hice. Acepté seguir al Wendigo entre la nieve durante 13 días porque, en ese momento, la muerte parecía una idea demasiado abstracta comparada con el dolor concreto de mis extremidades entumecidas. Lo seguí como se sigue a un guía al que se le ha pagado por adelantado. Lo seguí con la parte de mi mente que aún podía calcular probabilidades, aferrándome a la promesa de que podía vivir un poco más, lo suficiente para que alguien me encontrara. Lo seguí porque, en el fondo, siempre he tenido ese miedo infantil a ser el que se rinde primero, el que se deja caer mientras los demás siguen avanzando. Mis recuerdos de esos 13 días son pedazos mal pegados, como fotos mezcladas de distintos viajes. A veces pienso que en realidad fueron menos, que el número 13 es otra de sus burlas. Otras veces estoy convencido de que fueron más. Recuerdo caminar detrás de aquel cuerpo monstruoso mientras el paisaje cambiaba muy poco. Árboles, nieve, cielo sin sol. A veces, en la noche, aparecía un resplandor a lo lejos y yo creía ver una cabaña, un fuego, voces humanas. Apuraba el paso y cuando al fin llegaba, solo había rocas cubiertas de hielo, sombras proyectadas por una luna que nunca acababa de mostrarse entera. Él siempre se mantenía a una distancia exacta, ni tan cerca como para que pudiera tocarlo, ni tan lejos como para que lo perdiera de vista. No sentía hambre, o al menos no hambre de comida. Había algo más profundo, más viejo que se abría en mi pecho. A veces miraba mis manos enguantadas y me parecían ajenas, pálidas, huesudas, como si ya no fueran mías. En algún momento comí. Lo sé porque en uno de los fragmentos de memoria estoy agachado frente a un montón de carne grisácea, dura, que mastico sin saborear. Me arde la garganta. Cuando intento recordar qué era, algo en mi mente se resiste, como si hubiera una censura puesta ahí por alguien que sabe mucho de silencios. El rescate llegó el día 13. Eso no lo recuerdo. Me lo contaron después. Desperté en una cama de hospital con sábanas ásperas y un olor mezclado de desinfectante y plástico caliente. La luz blanca del techo me cegó un momento. Tenía la garganta como papel de lija y un sabor agrio en la boca. Una enfermera hablaba en francés con alguien. Sus palabras rebotaban sin encontrar todavía significado en mi cerebro. Intenté incorporarme. Los huesos protestaron. Tenía vías clavadas en ambos brazos. Alguien notó que mis ojos se abrían. Una figura con bata azul se acercó y me miró con una sonrisa profesional. «Está despierto», dijo en inglés con acento local, y luego pasó a un español sorprendentemente correcto. «¿Me entiende, señor?», asentí. O creí hacerlo. La voz salió ronca cuando respondí. ¿Dónde está él? ¿Quién?», preguntó el médico. El hombre, la cosa, con astas. La sonrisa cambió de forma, sin desaparecer del todo. Se volvió más cuidadosa. «Lo encontraron usted solo», dijo, «después de 13 días desaparecido. Unos cazadores locales vieron humo en la distancia, restos de una fogata, y siguieron el rastro. Tenía hipotermia severa. Es un milagro que esté vivo. Debería descansar». Miré hacia mis manos. No tenían guantes. Los dedos estaban vendados, algunos con un tono amoratado en las puntas. Me tembló el estómago. Noté el sabor metálico otra vez, y algo subió desde el fondo. Denso,
Vomité sobre la sábana un líquido oscuro en el que creí ver trozos de algo fibroso. La enfermera se apresuró a girar mi cabeza hacia un lado, limpiándome con cuidado. El médico frunció el ceño, pero mantuvo la calma. Tranquilo, dijo, es normal. El cuerpo está eliminando restos. No coma sólido todavía. Me limpiaron, me cambiaron las sábanas, me dejaron solo, con el sonido constante del monitor marcando mis signos vitales y el goteo regular del suero. Cerré los ojos. Durante un instante, me pareció oír de nuevo la nieve crujir bajo pies que no dejaban huellas. El olor a pino y podredumbre volvió, mezclándose de forma imposible con el desinfectante del hospital. No es real, me dije. Fue una alucinación por el frío. Hipotermia. El cerebro hace cosas raras. Lo has leído 1000 veces. Eres periodista. Sabes cómo funciona. Te encontraste solo. Te perdiste. Te rescató gente real, no un monstruo con cabeza de ciervo. Abrí los ojos. En la pared, sobre la cama de al lado, alguien había colgado un pequeño crucifijo de madera. No tendría nada de especial, salvo por una marca, una especie de símbolo tallado en uno de los brazos de la cruz. Una línea vertical atravesada por 2 diagonales curvas, como una rama con espinas o un río con afluentes. Lo vi y mi corazón dio un salto brusco, como si reconociera algo que mi mente aún no sabía nombrar. Había visto esa forma antes, en la nieve, en las sombras de los árboles, en la forma en que las astas del Wendigo se recortaban contra el cielo. Cerré los ojos otra vez, pero la imagen del símbolo se quedó pegada por dentro, como una quemadura. Regresé a Madrid 2 semanas después, con el alta médica y un informe que hablaba de hipotermia, deshidratación y delirio agudo. Ninguna mención a huesos de ciervo ni a voces telepáticas. Mi editor, al otro lado del océano, me habló por videollamada. «Tío, casi te mueres», dijo Pablo, que hacía años que era más que mi jefe, casi un amigo. Su voz vibraba a través de la bocina del portátil. El fondo mostraba la redacción pequeña pero cálida de la revista, con pilas de libros y una planta que siempre estaba a punto de morirse. «No tienes que escribir nada ahora. Olvida el reportaje. En serio. Descansa». «Puedo hacerlo», contesté. «De verdad, solo necesito ordenar las ideas». «Lo que necesitas es terapia», dijo él, sin maldad, solo con ese tono práctico que siempre envidié, y unas vacaciones de verdad, no un paseo por la nieve de casi 2 semanas. Hablamos en un mes, ¿vale? Te cubrimos. Solo mándame un correo si necesitas algo. Asentí, aunque no estuviera convencido de nada. Apagué la videollamada, y el salón de mi piso se quedó en silencio. Vivía en un cuarto sin ascensor, en una calle estrecha del centro. El suelo de madera crujía en algunos puntos y desde la ventana se veía la fachada gris del edificio de enfrente. Antes me gustaba la sensación de refugio urbano, como un nido en medio del ruido. Aquella tarde, al cerrar el portátil, el apartamento se me antojó demasiado pequeño, demasiado quieto, como una caja que se iba a cerrar sobre mí en cualquier momento. La primera noche en casa no dormí. No fue por falta de intento. Esperé a que se hiciera de noche. Cerré todas las persianas. Me tomé la pastilla para dormir que el médico canadiense me había recetado. Me metí en la cama y miré el techo. El colchón me resultaba distinto, como si me lo hubieran cambiado mientras estaba fuera. La textura de las sábanas era áspera en la yema de los dedos, y cada pequeño ruido del edificio, el vecino que encendía la televisión, un grifo que goteaba, un coche que pasaba lejano por la calle, se amplificaba en mi cabeza como si estuviera pegado al oído. «Respira», murmuré para mí, «respira y cuenta». Empecé a contar, como de niño en el armario del pasillo, cuando mi madre cerraba la puerta y me decía que no pasaba nada, que la oscuridad solo era aire sin luz. 1, 2, 3, 4. En aquel entonces podía sentir sus pasos al otro lado, su presencia cuidándome. Ahora solo sentía el peso del edificio entero sobre mi pecho.
A las 3 de la mañana seguía despierto. La pastilla había borrado un poco los bordes de mis pensamientos, pero no los había apagado. Notaba el cuerpo cansado, pesado, los párpados ardiendo, y sin embargo la mente seguía alerta, como si algo en la habitación estuviera fuera de lugar y no pudiera permitir que me cogiera desprevenido. Me incorporé, me serví un vaso de agua. El agua fría dejó un sabor metálico en la boca, recordándome el hospital, la nieve. Caminé hasta la ventana y levanté un poco la persiana. En la calle, las farolas dibujaban círculos de luz amarilla en el asfalto mojado. Todo parecía normal, demasiado normal, como un decorado. Volví a la cama. Me obligué a cerrar los ojos. No recuerdo en qué momento exacto, quizá cerca del amanecer, mi cuerpo se rindió y conseguí dormirme 1 hora. 1 hora gris, sin sueños. Desperté con la alarma del teléfono, como todos los días, porque no me atreví a quitarla. Aún quería creer que podía volver a una rutina. La segunda noche, el cansancio era tan intenso que esperaba caer rendido. Me había pasado el día respondiendo mensajes de familia y amigos. Mi madre, desde Zaragoza, insistía para que fuera a verla unos días. Mi hermana, que vivía en Berlín, me mandaba mensajes de voz tratando de sonar alegre. Mi mejor amigo, Marcos, me escribió: «Cuando te canses de hacerte el interesante con casi morirte, quedamos a tomar algo. Un abrazo». Respondí con chistes, como siempre. Evité dar detalles. Esa noche, sin embargo, justo cuando el sueño empezaba a acercarse, algo cambió en el aire de la habitación. Es difícil explicarlo sin sonar como uno de esos programas de medianoche. El silencio se densificó. Ya no era la suma de pequeños ruidos de ciudad amortiguados, sino un vacío puro, absoluto, que desplazó todo lo demás. Sentí un hormigueo en la piel de los brazos, como si miles de pequeños insectos invisibles caminaran sobre mí. Abrí los ojos. La habitación estaba completamente a oscuras porque esa vez había cerrado la persiana hasta el fondo. Ninguna luz de farola se colaba. Aún así, distinguí las formas: el armario, la cómoda, la puerta entreabierta del pasillo, que dejaba ver la silueta del marco como una franja más oscura dentro de la oscuridad. Entonces lo olí. El mismo olor del bosque, pino húmedo, carne vieja, metal. El corazón empezó a latirme en la garganta. No podía ser. Estaba en Madrid, en mi cama, no en un bosque a miles de kilómetros. Apreté los dedos contra el colchón. Estaban sudando. «Daniel», dijo la voz en mi cabeza, tan clara como si alguien me hubiera susurrado al oído. «Te despertaste». Intenté moverme, pero el cuerpo no respondió. El pánico creció, afilado. Me dije que era una parálisis del sueño, que había leído sobre eso, que la gente veía figuras y sentía presencias. Todo podía explicarse, bastaba nombrarlo de forma racional. Parálisis del sueño, alucinación hipnagógica, palabras sofisticadas para decir que el cerebro es un traidor eficiente. Algo se movió en el rincón de la habitación. No era un ruido, sino más bien un cambio en la forma de la oscuridad. La sombra del armario se hizo más alta, estirándose hacia el techo, adoptando contornos que no deberían existir en un espacio tan reducido. Pude distinguir, por encima del borde del mueble, un par de líneas que se elevaban y se abrían como ramas. «Astas, tu ciudad es cálida», murmuró la voz. «Pero el frío no está fuera, Daniel, está dentro de ti». Quise gritar. Ningún sonido salió de mi garganta. Las astas se desplazaron, atravesando el techo sin romperlo, como si fueran humo sólido. Una figura altísima, encorvada, se irguió al otro lado de la cama, entre la puerta y yo. No podía verla del todo, porque la oscuridad parecía envolverla, pero la sensación de su presencia fue un peso en la habitación. Podía notar cómo el aire se enfriaba a su alrededor. El vaho se formaba ante mi boca, nubes tenues que se deshacían al instante. «Creías que te dejé», dijo, «pero no terminé contigo. No sé cuánto tiempo duró. Podrían haber sido minutos u horas. En algún momento, la presión en el pecho aflojó. Pude mover un dedo, luego la mano, luego el cuello. Cuando por fin conseguí incorporarme,
tiritando. El rincón estaba vacío. El olor había desaparecido. Miré el reloj. Eran las 4:43 de la madrugada. Me envolví con la sábana como si fuera un escudo y me quedé sentado, con la espalda pegada al cabecero, esperando que se hiciera de día. La tercera noche fue peor. No hubo parálisis. Podía moverme, podía encender las luces, caminar por el pasillo, abrir la nevera una y otra vez, beber agua sin sed, pero la realidad empezó a fallar en sus costuras. A las 2 de la mañana, cuando decidí rendirme y hacerme un café para aguantar despierto, el pasillo parecía más largo de lo habitual. No es un decir, era objetivamente más largo. Lo medí con pasos. Normalmente cabían unos 6 pasos desde la puerta del dormitorio hasta la entrada. Esa noche conté 9 y aún no había llegado. Las paredes se estrechaban un poco hacia el techo, arqueándose. La luz del plafón se comprimía en un círculo más pequeño, dejando esquinas en sombras donde no debería haber esquinas. Fui hasta la entrada. La puerta de la calle tenía la mirilla a una altura distinta, demasiado alta. Cerré los ojos, respiré hondo, los abrí. El pasillo volvió a ser el de siempre. 6 pasos, paredes rectas, techo a una altura razonable. El corazón me martilleaba las sienes. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Esa pregunta, una vez formulada, no se fue. Se instaló en el fondo de mi mente como una gota persistente. Durante el día, los síntomas se disfrazaban de normalidad. Podía hacer la compra, contestar correos, hablar por teléfono con mi madre. Cada tanto, sin embargo, algo se encendía en el rabillo del ojo. Una figura alta doblando una esquina en la calle, el reflejo de unas astas en una ventana de coche, un olor súbito a nieve en el vagón del metro. Una tarde, mientras esperaba en la cola del supermercado, la chica que estaba delante de mí se giró para colocar productos en la cinta. Por un instante, vi su rostro completamente vacío, sin ojos, sin boca, solo una superficie de piel lisa. Parpadeé. Los rasgos volvieron a su sitio. Ella ni siquiera se dio cuenta. Me quedé temblando con una botella de leche en la mano. En algún momento, era evidente, tenía que pedir ayuda. Mi parte racional, esa que se aferraba aún a artículos científicos y estadísticas, me empujó a concertar cita con mi médico de cabecera. El centro de salud estaba a 10 minutos caminando de mi casa. Esa mañana el aire de Madrid olía a gasolina y pan recién horneado de la panadería de la esquina. El contraste con el bosque canadiense era tan grande que casi dolía. En la sala de espera, las paredes estaban cubiertas de carteles sobre vacunas, hipertensión, hábitos saludables. Ni una sola mención a monstruos con cabeza de ciervo. El doctor Hernández, un hombre de unos 50 años con gafas finas y manos de pianista, me hizo pasar a su consulta. Me recibió con un gesto amable. «Hombre, Daniel», dijo, «hacía tiempo. Me enteré de lo que pasó en Canadá. Menudo susto». Me senté frente a su escritorio. La pantalla del ordenador reflejaba mi rostro, ojeras profundas, piel pálida, barba descuidada. No parecía un cazador de glaciares, sino un tipo que había pasado demasiado tiempo en un sótano. «No puedo dormir», dije, sin rodeos, «y estoy viendo cosas. O creo que las veo. No estoy bien». Él asintió sin sorpresa. «Es comprensible», respondió. «Pasaste por una situación extrema. Casi mueres. El cuerpo y la mente no pasan por eso sin dejar huella. Cuéntame qué ves exactamente». Me humedecí los labios. Dudé. Decirlo en voz alta era cruzar una frontera, pero por algo estaba allí. Desde que volví siento como si algo me hubiera seguido, dije. Me desperté en el hospital y por las noches sentí una presencia en la habitación, una voz, y aquí también. En mi piso. Veo cosas que no deberían estar. El pasillo cambia de tamaño. Las caras de la gente parecen deformarse y hay un olor, siempre el mismo. Pino, sangre, no quiero sonar, ya sabe. Él escribió algo en el ordenador. ¿Has tenido antecedentes de ansiedad, depresión, consumo de sustancias?, preguntó con tono neutro. No, respondí. Bueno, tuve ataques de pánico a los 19, pero esto es distinto.
Es como si una parte de lo que viví en Canadá no se hubiera quedado allí. Él asintió lentamente. Lo que describes suena a un cuadro de estrés postraumático, dijo. Las alucinaciones pueden darse en casos así, sobre todo cuando hay falta de sueño. Y ya me dijiste que no duermes. ¿Cuántas horas por noche? 2, con suerte. ¿O ninguna? Volvió a teclear. Voy a recetarte algo más específico para la ansiedad y otro hipnótico más suave, dijo. Pero sobre todo, quiero derivarte a psiquiatría. No porque estés loco, ¿de acuerdo? Sino porque ellos tienen más herramientas para acompañarte en esto. Tu cerebro está procesando un trauma muy fuerte. Es normal que reaccione de manera extraña. Le hablé del olor, de la sensación física de frío que aparecía incluso en pleno día. Él escuchó sin interrumpirme mucho, con esa atención profesional que intenta ser empatía, aunque no pueda comprender del todo. Lo que hueles y sientes puede ser el cuerpo recreando sensaciones para reforzar la memoria del evento, explicó. A veces la mente repite el trauma para intentar dominarlo. No significa que algo real esté pasando ahora, pero entiendo que lo vivas como real. Por eso es importante que no lo afrontes solo. Salí de la consulta con recetas en la mano y una cita para dentro de 2 semanas con un psiquiatra del hospital. El sol golpeaba fuerte. Sentí un poco de alivio, como si haberlo contado hubiera colocado parte del monstruo afuera. Esa noche me tomé las pastillas nuevas. El sueño llegó más rápido, pesado, como una manta caliente, y con él los sueños. Me encontré de nuevo en el bosque, pero no era exactamente el mismo. Los árboles eran más altos y el cielo, una lámina negra sin estrellas. Caminaba descalzo con los pies hundiéndose en la nieve hasta los tobillos, pero no sentía frío, solo un cosquilleo constante en la piel. El Wendigo caminaba delante de mí, más alto aún, sus astas atravesando las nubes. A cada paso, el mundo se contraía un poco, como si estuviéramos en un embudo. Intenté detenerme, no pude. Mis pies se movían solos. Mírate, dijo la voz. Has encontrado médicos para explicarme. Qué industrioso eres. No quiero seguirte, respondí en el sueño. Me vuelvo a casa. Me quedo allí. No te necesito. Se detuvo. Giró la cabeza despacio. Las cuencas vacías se llenaron por un instante con 2 pequeños puntos de luz, como brasas blancas. Claro que me necesitas, dijo. Sin mí, te habrías dejado caer en la nieve en el primer día. Tu miedo a morir te salvó. Tu miedo a ser débil. Ese miedo soy yo. Desperté con un grito mudo, el corazón desbocado. La sábana estaba empapada. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. El hipnótico me había hecho dormir apenas 3 horas. El resto de la noche la pasé sentado en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas, fingiendo leer un libro que no dejé de pasar sin entender una palabra. La cita con el psiquiatra llegó demasiado pronto y demasiado tarde a la vez. En la sala de espera del hospital, el olor a desinfectante me devolvió por un momento al hospital canadiense. Mis manos se cerraron en puños. Cuando me llamaron por mi nombre, atravesé el pasillo como quien camina hacia una entrevista de trabajo decisiva. La doctora Moreno era joven, más de lo que yo esperaba, con el pelo rizado recogido en un moño y unos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Me estrechó la mano con firmeza. Encantada, Daniel. Toma asiento. Tu médico de cabecera me ha comentado un poco tu caso, pero prefiero que tú me lo cuentes. Volví a recorrer la historia. El viaje, la excursión, la pérdida, los 13 días, el rescate. Omití algunos detalles, como la voz tan clara en mi cabeza. No sabía si atribuírselos al frío o a algo que no quería nombrar. Cuando llegué a la parte de las noches en Madrid, incluí los olores, las figuras, el pasillo que cambiaba de tamaño. Ella anotaba en una tablet. De vez en cuando asentía. ¿Has consumido alguna droga recreativa en este periodo?, preguntó en un momento dado. Aunque sea algo puntual. No, respondí. Ni antes tampoco, la verdad. No me da por ahí. Antecedentes en tu familia de trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, algo parecido. Mi abuelo paterno acabó sus días un poco desconectado, pero tenía 85 años, murmuré, intentando aligerar la frase con una sonrisa que no salió. Aparte de eso, lo típico. Depresión leve en mi madre después de mi nacimiento. Nada más. Ella dejó de escribir un segundo y me miró. Sé que lo que vas a oír puede dar miedo,
dijo, pero prefiero ser clara. Lo que describes podría encajar con un trastorno de estrés postraumático con síntomas psicóticos breves. No significa que estés desarrollando una psicosis crónica, pero sí que tu mente está reaccionando a un trauma con imágenes y sensaciones muy vívidas. Es importante que empecemos un tratamiento combinado, medicación y terapia. Podemos trabajar con eso. Me explicó los detalles de los fármacos que quería probar, sus posibles efectos secundarios. Habló de la importancia de las rutinas, de evitar el aislamiento, de no alimentarme solo de artículos en Internet. Asentí en los momentos adecuados. Una parte de mí agradecía la etiqueta síntomas psicóticos breves. Le daba un contorno comprensible a lo incomprensible. Y si no es eso, pensé, ¿qué es? Antes de irme, ella añadió algo. Hay una cosa más. Me dijiste que en el bosque escuchabas una voz que te hablaba. ¿Esa voz continúa ahora? Tragué saliva. Sí, contesté al fin. A veces, no siempre, sobre todo por la noche. ¿Te dice que hagas cosas? No. De momento, no. Solo habla. Me recuerda que sin él me habría muerto allí. Ella asintió, con el ceño fruncido. Si en algún momento esa voz te incita a hacerte daño a ti o a otros, quiero que vengas directamente a urgencias. ¿De acuerdo? Dijo, sin cita, sin esperar. O llamas al número que te voy a dar. No tienes que enfrentar esto solo. Tomé el papel con el número. Lo guardé en la cartera como quien guarda un billete de salida de alguna parte. Mientras tanto, mi vida de antes se desmoronaba con una eficacia casi elegante. Pablo, mi editor, me llamó un par de veces más. Sin touche. Intenté escribir algo, pero cada vez que abría el documento y trataba de describir los glaciares, las comunidades indígenas, los datos climáticos, las palabras se me mezclaban con imágenes de astas sobre el hielo y mi cursor parpadeaba en la pantalla como un ojo que me acusaba de mentir. Un día, después de otro plazo incumplido, Pablo suspiró por teléfono. «Mira, Dani, te aprecio un montón», dijo, «pero la revista no puede mantener encargos sin entregar indefinidamente. Vamos a cerrar este reportaje con una nota breve sobre tu accidente y ya está. Más adelante, si te ves con fuerzas, volvemos a hablar. De momento, tómate esto como una pausa, ¿vale?». Lo que quiso decir era que estaba despedido sin estarlo. Trabajo freelance significaba que, si no entregaba, no cobraba, y si no cobraba, las facturas seguían llegando igual. Colgué el teléfono con los dedos entumecidos, como si también fueran víctimas de la hipotermia. Sara, mi ex, entró en juego unas semanas después. Habíamos cortado medio año antes de mi viaje, en buenos términos, o eso creía. Pero ella fue de las primeras en escribirme cuando supo del accidente. «Podemos quedar un día y me lo cuentas», puso en un mensaje. «Si te apetece, sin presión». Tardé varios días en responder. Finalmente, acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi casa. El olor a café molido y bollería recién horneada llenaba el aire. El murmullo de conversaciones, platos, cucharillas era reconfortante, casi hogareño. Sara llegó puntual, con el pelo recogido en una coleta y ese abrigo verde que siempre le envidié. Me abrazó con cuidado, como si pudiera romperme. «Estás más delgado», dijo, separándose para mirarme, y con cara de no dormir mucho. No quise mentirle. «No duermo nada», admití, desde que volví. Nos sentamos. Ella pidió un té, yo un café cargado. Le conté de manera resumida los hechos. Me escuchó con atención, sin interrumpir, apoyando la barbilla en la mano. Cuando llegué a la parte de ver cosas en casa, dudé un segundo, pero decidí seguir. Si no podía contárselo a ella, ¿a quién? «Sara», dije, «hay algo más. No es solo ansiedad. Siento como si algo me hubiera seguido de allí. Una presencia, una especie de criatura. Ya sé que suena a locura. Los médicos dicen que es estrés postraumático. Yo no estoy tan seguro». Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir con criatura?», preguntó despacio. Le hablé del Wendigo sin usar esa palabra al principio, de la figura en el bosque, de la voz en mi cabeza, de las astas asomando en la esquina de mi habitación. Mientras hablaba, notaba cómo el ambiente en la cafetería se desplazaba. Los sonidos del resto de las mesas se alejaban.
como si alguien hubiera bajado el volumen. El reloj en la pared marcaba siempre la misma hora, o quizá era mi impresión. Cuando terminé, Sara se quedó en silencio un momento. Bebió un sorbo de té sin apartar los ojos de mí. «Dani», dijo con cuidado, «sabes que te quiero mucho, aunque ya no estemos juntos. Pero eso que me cuentas suena muy duro. Me alegra que estés yendo al médico y a psiquiatría, porque sinceramente creo que necesitas ayuda profesional. No puedes luchar tú solo con algo que tu mente está creando». «No lo está creando», respondí, más rápido de lo que quería. Lo sentí casi como una traición. «Tú no estabas allí». Ella asintió sin enfadarse. «Es verdad», dijo, «no estaba, pero lo que sí sé es que, durante años, has tenido pánico a perder el control. Me acuerdo de cuando evitabas beber demasiado por miedo a desinhibirte, o cuando te angustiabas si sonabas raro en una llamada de trabajo. Esto que te está pasando toca ese miedo, lo amplifica, y puede que la forma en la que lo vives, un monstruo, una presencia, sea la manera de tu mente de darle forma. No quiero invalidarte, solo no quiero alimentar algo que pueda hacerte más daño». Sus palabras eran razonables, como casi todo lo que salía de su boca. Fue precisamente eso lo que más me dolió. Me sentí como un niño al que le explican que el monstruo del armario no existe mientras, detrás de la puerta cerrada, algo respira despacio. No insistí. Cambiamos de tema. Hablamos de su trabajo nuevo, de su hermana, de libros. Fingimos normalidad durante una hora. Al despedirnos, ella me abrazó otra vez. «Escríbeme si necesitas hablar», dijo. «De verdad, a cualquier hora». Asentí, sabiendo que probablemente no lo haría. La tercera búsqueda de ayuda fue menos institucional y más desesperada. Ocurrió una noche en la que el Wendigo se hizo tan presente que la química recomendada por los médicos no bastó. Había habido un apagón en el edificio. Sin electricidad, las sombras parecían más densas. Intenté leer con una linterna, pero la batería murió pronto. La oscuridad llegó como una marea. Desde la ventana, la ciudad parecía haberse retirado. No había luces en las otras fachadas, ni tráfico, ni música de bar, solo el aullido lejano del viento entre las calles. «Daniel», susurró la voz, no desde dentro de mi cabeza esta vez, sino desde el pasillo. «Ven». No quería hacerlo, lo juro, pero mis pies se movieron. Salí del dormitorio, la linterna inútil aún en la mano. El pasillo se estiraba de nuevo, más largo de lo razonable. Al fondo, donde debía estar la puerta de entrada, solo había negro. Un negro compacto. Algo se recortaba en medio, una silueta alta, encorvada. Estaba harto, hartísimo. Una rabia absurda me subió por la garganta. «Vete», dije en voz alta, la palabra rebotando en las paredes. «No eres real, eres un puto síntoma». La sombra pareció inclinar la cabeza. Algo brilló en lo alto, la línea curva de un asta. «Soy más real que tu trabajo, que está desapareciendo», respondió la voz. «Más real que tus relaciones, que se deshacen. Yo estuve contigo cuando nadie más lo estuvo. Te di 13 días. Nadie más te dará algo así». Di un paso atrás, tropezando con la esquina de la cómoda. Me golpeé la cadera. El dolor fue limpio, concreto, un ancla. Me escuché decir, casi sin pensarlo, «Si de verdad existes, no tendrías que esconderte en mis sombras. Sal». Durante un segundo, el pasillo pareció respirar. Las paredes se expandieron y contrajeron. La oscuridad del fondo se hizo más densa, como humo que se arremolina, y de ella surgieron dos líneas curvas, astas. Más abajo, algo que podía ser un rostro alargado, una mandíbula que no terminaba de formarse. La criatura dio un paso hacia adelante y otro. Cada vez que se acercaba, el suelo se congelaba bajo sus pies, dejando una película de escarcha sobre la madera. «Basta», dije en un susurro. «Basta, basta». Me di la vuelta y corrí al dormitorio. Cerré la puerta de un portazo. Empujé la cama contra ella, moviendo el colchón y el armazón con desesperación. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, y saqué el teléfono del bolsillo del pijama. Mis dedos, torpes, buscaron un número que no había usado en años, el de la parroquia del barrio. El padre Miguel era uno de esos curas que parecen más un abuelo que un sacerdote.
Lo recordaba de haber ido un par de veces, años atrás, no por fe, sino por curiosidad infantil y por las misas de Navidad que compartíamos en familia. Sabía que vivía en la casa parroquial, al lado de la iglesia. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta contestara. «Sí», dijo. «Diga, padre», susurré, sintiéndome ridículo y al borde de la histeria a la vez. «Soy Daniel Herrera. No sé si me recuerda. Necesito hablar con alguien». Ahora hubo una pausa. Escuché el leve crujido de una cama. «Daniel, claro que te recuerdo», respondió. «Son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? Suenas alterado». «No», dije, y mi voz se quebró. «No estoy bien. Hay algo en mi casa, algo que me siguió del sitio donde casi me muero. Y los médicos dicen que es mi cabeza, pero yo no estoy tan seguro». Él respiró hondo al otro lado. «¿Puedes venir ahora a la parroquia?», preguntó. «No quiero minimizar lo que te pasa, pero entre ir yo y que vengas tú, es más sencillo que vengas tú. Puedo esperarte. Y si crees que estás en peligro, también podemos llamar a emergencias». Miré la puerta bloqueada, las sombras que se colaban por el hueco inferior. El frío ascendía lentamente por la madera como una humedad. «No sé si puedo salir», susurré. «No sé si me va a dejar». «Daniel», dijo con firmeza, «ninguna oscuridad tiene derecho a decidir por ti, aunque ahora te parezca lo contrario. Si lo que vives es espiritual, hay cosas que podemos hacer. Si es psicológico, también. Pero ninguno de esos casos se resuelve encerrándote solo en tu habitación. Ábreme una pequeña puerta y yo intentaré hacer el resto». Sus palabras, sencillas, tuvieron un efecto extraño. Me recordaron al armario, a mi madre al otro lado diciéndome que contara. Una pequeña puerta. Empujé la cama hacia un lado con esfuerzo. Abrí la puerta del dormitorio de golpe. El pasillo estaba vacío. No había rastro de astas ni de escarcha, solo el eco tonto de mi respiración y el latido en mis sienes. Crucé el piso casi corriendo, tomé las llaves, mi abrigo y salí al descansillo. Cuando cerré la puerta de casa, el silencio del edificio me pareció menos opresivo. Bajé las escaleras de 4 en 4. En la calle el apagón seguía. Madrid sin luces era otra ciudad, más pequeña, más antigua. Caminé hasta la parroquia con el corazón aún acelerado. Cada vez que pasaba junto a un portal oscuro, me parecía ver algo moverse dentro, pero no me atreví a mirar fijo. El padre Miguel me esperaba en la puerta de la iglesia, con un jersey grueso por encima de la sotana. Me recibió con un abrazo breve pero cálido. «Ven», dijo, «vamos dentro. Aquí hace frío, pero no tanto como en tu cabeza, creo». Nos sentamos en uno de los bancos de madera cerca del altar. El interior olía a cera gastada y piedra húmeda. El silencio aquí era distinto, más denso, pero menos hostil. «Cuéntame», dijo, y le conté. No todo, pero casi. Mencioné al Wendigo, esta vez sí con esa palabra, que había aprendido de uno de los artículos que había leído sobre mitología algonquina. Hablé de la voz, de los 13 días, de las noches en casa. Él escuchó con la misma paciencia que un médico, pero con una mirada distinta, menos analítica y más triste, quizá. Cuando terminé, froté las manos para espantar un temblor. «Y los médicos dicen que es estrés postraumático», añadí, con una risa que sonó hueca. «Que todo esto es mi mente procesando el trauma». «¿Y tú qué piensas?», preguntó él. «Que aunque fuera solo mi mente, está consiguiendo hacer cosas muy físicas», respondí, «como alargar pasillos y bajar la temperatura de mi piso unos 10 grados, y que, si no hago algo, terminaré, no sé, saliendo por la ventana». Él asintió, pensativo. «No soy psiquiatra», dijo, «y lo que te voy a decir, no quiero que lo tomes como sustituto de la ayuda médica, pero he escuchado historias como la tuya otras veces, aunque no con todas las mismas palabras. Personas que se han asomado demasiado al borde de la muerte o que han estado en lugares donde la desesperación pesa. A veces, lo que traen de vuelta no es solo miedo, son huellas, marcas, y hay cosas que se alimentan de esas marcas. Así que cree que es algo», dije,
aferrándome a la ambigüedad. «Creo que el mal existe», respondió él, «no siempre como una figura con cuernos, pero sí como una fuerza que encuentra rendijas. Y creo que hay personas más sensibles que otras. Lo que no quiero es que confundas esa posibilidad con una excusa para rendirte. Sea lo que sea, tendrás que luchar. Con médicos, con fe, con amigos. No estás solo, aunque a veces te lo parezca». Hizo una breve oración por mí, sencilla, sin latines ni teatrales. Me ofreció un pequeño crucifijo de madera que llevaba en un cajón. «Tómalo si te da algo de paz», dijo. «No es un talismán mágico, solo un recuerdo de que hay algo más allá del miedo». Acepté por no despreciar el gesto. En el brazo del crucifijo, tallado de forma rudimentaria, reconocí de nuevo el símbolo que había visto en el hospital. La línea vertical, las dos diagonales curvas. Lo acaricié con el pulgar. Una ligera punzada me atravesó. No sé si fue sugestión, pero sentí que la madera estaba más caliente de lo que debería en una iglesia fría. Le pregunté si conocía el origen de ese símbolo. «Es una marca vieja», dijo. «La vi por primera vez en un monasterio en el norte, hace años. Me dijeron que era una especie de sigilo antiguo, precristiano, que alguien había incorporado por sincretismo. Algunos lo ven como una rama, otros como un río. Para mí es un recordatorio de que todo fluye y se ramifica». «¿Por qué?» «Nada», respondí, cerrando la mano sobre el crucifijo. «Solo me resulta familiar. La cuarta vez que busqué ayuda fue menos voluntaria. Ocurrió unas semanas después, cuando el cansancio, la medicación y el acoso constante del Wendigo se combinaron en una noche particularmente mala. Ese día había tenido una discusión con mi madre por teléfono. Ella insistía en que cogiera un AVE y pasara unos días en Zaragoza. Yo me excusaba con la terapia, con las citas médicas, pero la verdad era que tenía miedo de llevarme al monstruo conmigo. ¿Y si no se quedaba en Madrid? ¿Y si me seguía y terminaba también en su casa, llenando de astas la sala donde mi madre ve las telenovelas? «Eres mi hijo», había dicho ella con la voz quebrada. «No puedo ayudarte si no te veo». No pude responder algo que no fuera un balbuceo. Colgué con la sensación de ser un mal hijo y un cobarde. Esa noche, las cosas en mi piso se torcieron aún más. Estaba en el salón intentando ver una película para distraerme, cuando la pantalla del televisor se apagó de golpe. La luz del techo parpadeó un segundo y se quedó fija, pero más tenue. El aire se enfrió de manera abrupta, tanto que vi mi propio aliento formando nubes. «Daniel», susurró la voz, esta vez desde todas partes a la vez. «Ya sabes que no puedes huir». Me levanté del sofá, tambaleándome. Algo se movió en el reflejo del cristal de la ventana. Me acerqué casi en trance. En lugar de mi salón, el reflejo mostraba un bosque nevado, árboles altos, cielo blanco, la sombra de una figura que se alejaba, y al fondo una silueta humana, pequeña, temblando. Era yo. Podía reconocer mi abrigo, mi forma de andar. El reflejo era un recuerdo vivo. Mi estómago se contrajo. «No puedes seguir fingiendo que la ciudad te protege», dijo el Wendigo. «Lo que te perseguía en los armarios de la infancia sigue aquí. Ese miedo tuyo a ser el que se queda solo, el que nadie cree. Yo me alimento de eso. Déjame entrar del todo. Será más fácil». «No», respondí, «no vas a entrar en nada». Agarré el mando de la televisión y en un arrebato lo lancé contra el cristal. El golpe resonó en el piso. El cristal no se rompió, pero el reflejo se distorsionó, como un charco al que se le arroja una piedra. El bosque desapareció. En su lugar solo vi mi propio rostro, demacrado. Me giré, jadeando. Entonces lo vi al fondo del pasillo, de pie junto a la puerta del baño. Esta vez se mostró casi entero. Su cuerpo ocupaba casi todo el espacio. La piel estaba pegada al hueso de una manera obscena, como si no hubiera músculo. Tenía costillas demasiado largas, un torso demasiado estrecho. La calavera de ciervo, con astas que rozaban el techo, se inclinó hacia un lado. Las cuencas vacías parecían querer imitar asombro. Sus manos, o lo que fueran esas extremidades, se apoyaban en las paredes del pasillo, dejando huellas de escarcha que se extendían como flores heladas. «Para un hombre que ha visto glaciares derrumbarse», dijo la voz, «te impresiona muy poco el verdadero hielo». El corazón me punzó de un modo extraño, casi cómico. Sentí una presión en el pecho, un dolor que se irradiaba hacia el brazo izquierdo.
Por un momento pensé que estaba teniendo un infarto. La ansiedad fue la guinda en el pastel del terror. No recuerdo bien qué pasó después. Sé que en algún momento grité, un grito largo, crudo, que no escuché con los oídos, porque el sonido se me quedó dentro. Luego, golpes en la puerta, voces, mis vecinos, alguien llamando a emergencias, luces azules que se colaban por la ventana del salón, 2 policías y un sanitario derribando casi la puerta cuando por fin la abrí, tambaleándome, con la camiseta pegada por el sudor. ¿Qué ha pasado?, preguntó uno de los agentes, una mujer joven con coleta apretada. Los vecinos han llamado diciendo que gritabas. Detrás de ella, el otro policía miraba alrededor con gesto desconfiado. El sanitario observaba mis pupilas con una linterna. Hay alguien en mi piso, balbuceé, o algo. No lo veo ahora, pero estaba ahí. Me sigue desde Canadá. Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos recorrió el pasillo, abrió puertas, comprobó el baño, la cocina. No encontró nada, por supuesto. Solo escarcha derretida en la pared, que ellos interpretaron como humedad, supongo. El sanitario me tomó la tensión, que estaba por las nubes. ¿Has tomado alguna sustancia, señor Herrera?, preguntó la agente. No, respondí. Solo lo que me ha recetado el psiquiatra. El sanitario asintió, con voz tranquila. Puede estar teniendo un episodio de ansiedad aguda, explicó. Lo mejor será que lo vea el psiquiatra de guardia. Podemos llevarlo al hospital para una evaluación, por su seguridad. No quiero ir, murmuré, aunque sabía que sonaba infantil. Míralo de este modo, dijo la agente cruzando los brazos. Si no hay nadie en tu piso y tú sigues viendo cosas, lo lógico es que un médico lo revise. No es un castigo, y tus vecinos se quedarán más tranquilos sabiendo que estás atendido. Además, si hay algo más raro, ellos sabrán qué hacer. Lo dijo con un tono que mezclaba el escepticismo con un barniz de condescendencia. Esa mezcla me pinchó por dentro. Me sentí observado, juzgado. El loco del cuarto, el periodista que volvió del frío y se trajo fantasmas. Al final, acepté ir al hospital. En la ambulancia, mientras el vehículo vibraba suavemente bajo mí, miré por la ventanilla. En una de las esquinas oscuras de la calle, junto a un contenedor de basura, creí distinguir una figura alta, inmóvil, que levantaba una mano huesuda en un gesto de despedida o de promesa. «No estás loco», susurró la voz, antes de diluirse en el ruido del motor. «Solo eres mío». La evaluación psiquiátrica de urgencias no añadió mucho que no supiera ya. Aumentaron dosis, me recomendaron ingreso hospitalario breve, que rechacé con la obstinación de quien aún quiere creer que tiene control de algo. Firmé un papel responsabilizándome de esa decisión. Volví a casa de madrugada, con los ojos ardiendo y la sensación de que mis nervios eran cuerdas a punto de romperse. Fue en ese estado, agotado, irritado, sin trabajo estable, con sesiones de terapia que tardaban en surtir efecto y la relación con mi familia tensándose cuando apareció en mi camino el cazador. No fue en Canadá, como cabría esperar, sino en un lugar mucho menos dramático, una estación de autobuses de las afueras de Madrid, un amanecer pálido de finales de marzo. La idea de regresar al lugar del origen había empezado a rondarme con insistencia. Las noches se habían vuelto tan insoportables que, en algún punto entre una sesión de terapia y una llamada de mi madre, una conclusión irracional se coló entre mis pensamientos. Nada se arreglaría si yo no regresaba al bosque, como si el círculo solo pudiera cerrarse allí donde se abrió. Al principio, deseché la idea como otro síntoma, pero el Wendigo encontró terreno fértil en ella. «Vuelve», susurraba cada noche. 13 días más. Esta vez no habrá rescate. Esta vez no necesitarás médicos, ni curas, ni amigos que no creen. Solo tú y yo. Y el silencio. Combatí el impulso durante semanas. Hasta que una noche, sentado en la mesa de la cocina, mirando las facturas acumuladas y el correo de la revista donde se confirmaba que no contarían conmigo en el próximo número, algo dentro se quebró. Abrí el ordenador y busqué vuelos a Montreal. Encontré uno relativamente barato, con escala. Lo compré casi sin sentir mis dedos. Pasé por alto la terapia, el consejo del psiquiatra, la voz de mi madre. Me dije que era una forma de enfrentar el trauma de frente, que, si volvía al lugar, podría exorcizarlo.
que no era el monstruo quien me llamaba, sino mi propia necesidad de cerrar la herida. 2 días después, con una mochila ligera y una especie de calma suicida, estaba en la estación de autobuses esperando el autocar que me llevaría al aeropuerto. El amanecer apenas había coloreado el cielo. Todo estaba en tonos de gris y azul. La estación olía a café recalentado y a goma quemada. El murmullo de viajeros somnolientos flotaba en el aire. Me senté en un banco de metal con la mochila a los pies y jugueteé con el pequeño crucifijo de madera que el padre Miguel me había dado. Lo había llevado en el bolsillo del abrigo casi sin darme cuenta estas semanas. Mis dedos encontraron otra vez el símbolo tallado. Cada vez que lo tocaba, una sensación extraña recorría mi mano, como si la piel reconociera un patrón más antiguo que ella misma. Fue entonces cuando se sentó a mi lado. No lo escuché llegar. De repente, solo estaba allí, ocupando el espacio vacío junto a mí en el banco. Era un hombre de unos 40 años, a primera vista, aunque algo en su postura y en la manera en que miraba hacía sospechar otra cosa. Pelo negro, lacio, recogido en una coleta baja, piel morena, de ese tono que podría pertenecer tanto a un andaluz como a alguien de orígenes más lejanos. Llevaba un abrigo largo de lana oscura que le quedaba algo grande, como si hubiera adelgazado mucho. En la mano derecha sujetaba un bastón de madera con un extremo tallado. Sobre su ojo izquierdo, un parche de cuero negro gastado por los años. El derecho era de un marrón tan oscuro que casi parecía negro también, con pequeñas vetas más claras alrededor del iris. Bajo él, unas ojeras profundas. Lo primero que noté, más que su aspecto, fue la forma en que se movía. Cada gesto estaba medido, como si el cuerpo fuera una máquina a la que había que ordenar conscientemente cada paso, cada giro de muñeca. No era torpeza, sino más bien cansancio, un cansancio tan antiguo que se había vuelto parte de su anatomía. «Buenos días», dijo en un castellano perfecto, sin acento local imprescriptible, pero con una cadencia rara, como si hubiera aprendido a hablar imitando a personas de épocas distintas. «¿Vas lejos?». Lo miré, desconcertado. No llevaba equipaje visible, salvo una mochila pequeña cruzada al pecho. Podía ser un viajero más, un tipo raro que se dedica a hablar con desconocidos al amanecer. Este mundo no carece de excéntricos. «Al aeropuerto», respondí al fin, con un tono que pretendía ser cortés, pero dejaba clara mi poca inclinación a conversar. «El aeropuerto queda en la otra dirección», señaló él con suavidad. «Este autobús va hacia el norte». Fruncí el ceño. Volví a mirar el letrero de la dársena. Tenía razón. La línea que esperaba no iba al aeropuerto, sino a un pueblo de la sierra. Había leído mal la numeración. «¿Cómo?» empecé. «Llevas días pensando en ir hacia el frío», dijo él, como si fuera lo más natural del mundo. «No hacia los aviones, hacia donde empezó todo. A veces el cuerpo sabe antes que la mente». Un escalofrío me recorrió la espalda. Me tensé. «No sé de qué habla», dije, automáticamente. «Ni siquiera me ha preguntado mi nombre». «Daniel», dijo él, girando la cabeza para mirarme. «Sabía que eras tú desde que entraste en la estación». El corazón me dio un vuelco. Sentí la misma sensación de desnudez que cuando la psiquiatra parecía leer entre mis palabras. «¿Nos conocemos?», pregunté, aunque estaba seguro de que jamás había visto ese parche, esas cicatrices finas cerca de la comisura del labio. Él sonrió, una sonrisa cansada, como de alguien que ha repetido este tipo de encuentro demasiadas veces. «No», respondió, «pero conozco a lo que te sigue, y por desgracia, eso basta para conocer algo de ti». El murmullo de la estación se desvaneció un poco. El olor a café recalentado se mezcló de forma imposible con un tenue aroma a leña quemada y a algo resinoso. «¿Quién es usted?», pregunté, sin darme cuenta de que había bajado la voz. «Puedes llamarme Julián», dijo él, aunque ese no fue mi primer nombre, ni mi segundo. Hace 504 años que intento acostumbrarme a nombres nuevos. Me reí, un sonido breve, incrédulo. «504», repetí. «Vaya, mi psiquiatra se va a poner contenta si le cuento esto. También comes almas por la noche». La sonrisa volvió, esta vez teñida de algo parecido a la lástima. «No como almas,
dijo. Ojalá pudiera decir que no he comido cosas peores. Escucha, Daniel, no quiero tu fe. Ya tienes bastantes discutidores en tu vida. Lo único que quiero hacer es evitar que te metas en el bosque solo, porque lo que te espera allí no es un final digno. Y créeme, he visto muchos finales. Antes de que pudiera contestar, alzó el bastón. La parte superior, que yo no había examinado bien, resultó estar tallada con un relieve pequeño. Cuando lo giró, la luz gris del amanecer se reflejó en una figura grabada en la madera, la misma línea vertical atravesada por dos diagonales curvas. Exactamente el mismo símbolo del crucifijo en mi bolsillo, el mismo que había visto en el hospital, el mismo que las ramas formaban en el bosque cuando el Wendigo pasaba entre ellas. Sentí como si alguien hubiera cerrado un circuito eléctrico entre mi mano, el crucifijo y el bastón de Julián. Un cosquilleo subió por mi brazo. Él notó mi reacción y asintió levemente. «Lo reconoces», dijo. «Bien, eso podría salvarte la vida o empeorar las cosas. Aún no estoy seguro». Tragué saliva. De repente, la idea de que fuera un loco me pareció mucho más reconfortante que la alternativa. «¿Quién le dijo de mí?», pregunté. «¿La iglesia? ¿Los médicos? ¿Mi madre? ¿Está usted metido en alguna secta rara?» «Nadie me dijo nada», respondió con calma. «No me hace falta. Lo que te sigue deja huellas. No todo el mundo puede verlas. Yo, por desgracia, sí». Se inclinó un poco hacia mí. Pude ver mejor las pequeñas cicatrices que surcaban la parte visible de su rostro. Líneas finas, algunas casi blancas, otras más recientes, rosadas. Una, en particular, le cruzaba la frente y se perdía bajo el parche. Otra dibujaba una curva irregular por su mejilla derecha, como si algo hubiera intentado arrancarle la piel con precisión quirúrgica. «Lo que llevas contigo se llama Wendigo en estas tierras», continuó, «pero ha tenido otros nombres. Lo he visto en Navarra, disfrazado de Guaxa. Lo he visto en los Pirineos como una dama blanca que empuja a los pastores hacia los barrancos. Lo vi por primera vez en una España que ya no existe, cuando la Inquisición ardía más que cualquier chimenea. He pasado siglos siguiéndolo, matando las formas que adopta, o intentándolo. Te estás equivocando de persona», murmuré, pero mi voz ya no sonaba convencida. «Quiere que crea en cuentos. Dice que tiene 500 años. Podría ser solo un tipo con una obsesión con el folclore», me dije. «Un friki peligroso. Si de verdad quieres ir al bosque», añadió, alzando una ceja, «al menos no vayas solo. Dame una oportunidad de explicarte cómo funciona lo que te persigue. Después decides si confías en mí o si prefieres entregarte a él. No necesito obligarte. A estas alturas, el hambre ya sabe qué quiere». El autobús que supuestamente me llevaría al aeropuerto, pero que en realidad se dirigía al norte, llegó a la dársena. Los altavoces anunciaron su destino. Los pasajeros empezaron a levantarse y a formar una fila. Miré el vehículo, miré a Julián, miré mi propio reflejo en el cristal de la estación. Vi a un hombre joven, ojeroso, con los ojos demasiado abiertos. Y detrás de él, en el reflejo por un segundo fugaz, vi una sombra alta, con algo que podrían ser astas desenfocadas. De repente, me pareció que el peor riesgo no era creerle a un desconocido con parche, sino seguir obedeciendo la llamada silenciosa que me empujaba hacia la nieve. «¿Qué propone?», pregunté. «Propongo que tomemos otro autobús», dijo. «Uno que vaya a la sierra, pero no tan lejos. Tengo una casa allí». «Bueno, llamar casa a un lugar donde apenas duermo es generoso. Hablamos. Te cuento de dónde sale esa marca que llevas en el bolsillo. Si después de escuchar quieres seguir al norte, no te detendré, aunque eso me condene aún más». Hubo algo en su voz en esa última frase, una nota de fatiga y sincera resignación, que me desarmó más que cualquier historia sobre monstruos. Asentí. «De acuerdo», dije, «pero si esto resulta ser una trampa rara o un experimento social, le juro que…». Sonrió, mostrando por primera vez un destello de algo parecido al humor. «Tendrás derecho a odiarme», dijo. «Créeme, no serías el primero. Cambiamos de dársena. Tomamos un autobús casi vacío que se dirigía a un pueblo de montaña, a 1 hora y media de Madrid. Durante el trayecto, Julián
no dijo casi nada. Observaba el paisaje cambiar, de edificios grises a campos, de campos a colinas, de colinas a los primeros pinos. Sus dedos tamborileaban levemente sobre el bastón, en un ritmo nervioso, casi imperceptible. De vez en cuando, sus párpados descendían un segundo, como si el cuerpo reclamara un descanso que él le negaba. Duraban tan poco que no se podían llamar sueño. Eran como parpadeos largos de un insomne crónico. Yo lo miraba de reojo, con mezcla de sospecha y curiosidad. El parche, las cicatrices, la forma controlada de moverse, todo en él gritaba que había visto demasiadas cosas, no necesariamente sobrenaturales. Podía ser un veterano de guerra, un excombatiente de alguna causa perdida. Pero entonces, ¿cómo explicaba que conociera el símbolo? ¿Cómo explicaba el frío que parecía seguirnos incluso en el interior recalentado del autobús? Cuando por fin bajamos en un pequeño pueblo de montaña, el aire olía a chimeneas y tierra húmeda. El pueblo consistía en una calle principal, con casas de piedra, una iglesia con campanario bajo y un bar donde varios hombres mayores ya tomaban café y licor. Alrededor, las montañas se alzaban, cubiertas de manchas de nieve que persistían a pesar de la cercanía de la primavera. Caminamos por una calle lateral, empedrada, hasta una casa al borde del pueblo. Era de una sola planta, con paredes encaladas y contraventanas de madera. No parecía la guarida de un cazador de monstruos, sino la casa de un jubilado. «Este es mi agujero», dijo Julián, abriendo la puerta con una llave oxidada. «Pasa». El interior estaba más ordenado de lo que esperaba. Una mesa de madera en el centro, 2 sillas, una estantería con libros viejos en varios idiomas, un pequeño sofá, una cocina abierta con utensilios mínimos. En un rincón, apoyado contra la pared, había un conjunto extraño de objetos. Un abrigo grueso de piel, unas botas resistentes, un par de armas que preferí no examinar demasiado de cerca y un montón de trozos de madera, todos del mismo tipo, apilados con un cuidado casi ritual. En la pared opuesta, una chimenea apagada con restos de leña consumida. Encima de la repisa, colgados como si fueran cuadros, una docena de pequeños pedazos de madera, cada uno con símbolos distintos tallados. Uno de ellos era el que conocía, la línea vertical con 2 diagonales curvas. Julián me indicó que me sentara en la mesa. Puso a calentar agua en una olla pequeña, moviéndose por la cocina con la eficiencia de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Mientras, yo recorrí con la mirada los objetos de la repisa. Los símbolos eran diversos: espirales, triángulos, cruces que no eran cristianas, líneas entrelazadas. Todos parecían pertenecer a algún alfabeto olvidado. «¿Has visto este símbolo antes?», dijo él, señalando al que nos unía. «No solo en tu crucifijo», asentí, frotando el bolsillo del abrigo casi sin querer. «Lo vi en el hospital, en un crucifijo como este, y en otras cosas», dije, «en el bosque, en las ramas, en la forma en que se movían, como si él lo dibujara con su paso». Julián sirvió 2 tazas de té. El aroma era fuerte, amargo, desconocido. «Ese símbolo no le pertenece a él», explicó. «Es mucho más antiguo, pero el hambre sabe reconocer las trampas que lo han capturado antes y las evita, o las usa. Por eso, cuando lo viste, no era una casualidad». «¿Trampas?», pregunté, llevando la taza a los labios. El sabor del té era áspero, con un toque de humo. Él se sentó frente a mí. Apoyó el bastón contra la mesa, a su lado. «Tienes derecho a una historia», dijo, «y yo, por mis pecados, tengo la obligación de contarla. Empecemos por el principio, o por lo más parecido al principio que recuerdo». Inspiró hondo. Sus ojos se hundieron un poco hacia adentro, como si mirara algo muy lejano. Cuando habló de nuevo, su voz cambió de cadencia. Ya no sonaba como un hombre hablando de teorías, sino como alguien desenterrando sus propios huesos. «En el año 1492, dijo, «yo no me llamaba Julián, ni llevaba un parche en el ojo. Me llamaba Yusuf, hijo de un tejedor de seda en Granada.
Tenía 16 años y toda mi vida se reducía a las calles estrechas de la alcaicería, al olor de los tintes, al rezo en la mezquita. Entonces llegaron los cristianos, llegó la rendición, llegó la promesa de que podíamos seguir viviendo allí con nuestra fe, nuestras costumbres, siempre y cuando obedeciéramos las nuevas reglas. Ya sabes cómo acabó eso. Mientras hablaba, la casa de la sierra parecía desvanecerse poco a poco a mi alrededor. Las paredes blancas se teñían, en mi imaginación, de las luces y sombras de otra ciudad. Vi calles empedradas, estrechas, sobre las que colgaban telas de colores. El aire olía a especias, a cuero, a sudor. Un sol intenso caía sobre tejados de teja roja. A lo lejos se alzaba la Alhambra, roja como una herida. Al principio no entendimos lo que se venía, continuó. Escuchábamos rumores de expulsiones en otros lugares, de conversiones forzadas, pero la vida cotidiana seguía, el mercado, el río, las risas por la noche. Entonces empezaron las desapariciones. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Primero fueron los niños, dijo, uno aquí, otro allá. Al principio, la gente pensó en bandidos, en lobos, pero luego empezaron a desaparecer también hombres y mujeres jóvenes, personas que no se habían metido en problemas con nadie, gentes de bien. Mi hermana fue una de las primeras. Tenía 12 años. Salió a llevar pan a nuestra abuela una mañana. Nunca llegó. Encontraron la cesta volcada cerca de un olivar, nada más. Pude ver con claridad perturbadora la imagen de una cesta de mimbre volcada, pan en el polvo, una tela blanca manchada. El joven Yusuf corriendo por la senda, con los pies descalzos, gritando el nombre de su hermana. Los sacerdotes cristianos dijeron que era cosa de bandidos moros resentidos, dijo Julián con un deje de amargura en la voz. Los alfaquíes de la mezquita susurraban que era castigo de Dios por no haber sido suficientemente fieles. Nadie hablaba de monstruos. Nadie quería creer que hubiera algo más antiguo que sus disputas humanas alimentándose en las esquinas. Él sí lo creyó, pensé, viendo en mi mente al joven de ojos negros, más parecidos a los de Julián, buscando explicaciones que no encontraba. Una noche, prosiguió, mientras yo caminaba por una calle lateral para evitar a un grupo de soldados borrachos, lo vi. Al principio pensé que era un perro raquítico, una sombra que hurgaba entre los desperdicios, pero cuando levantó la cabeza, supe que no había visto nunca algo así. Lo describió como una criatura baja, del tamaño de un niño, con extremidades demasiado largas para su cuerpo. La piel grisácea colgaba en pliegues, como de alguien que hubiera adelgazado demasiado rápido. Los ojos eran dos hendiduras negras, profundas, en las que parecía moverse algo. La boca ocupaba media cara, con dientes pequeños y afilados, como los de un pez. Me miró, dijo Julián, y en sus ojos vi las caras de los desaparecidos. Vi a mi hermana, vi al hijo del panadero, vi a una mujer del mercado, todos superpuestos, confusos, como si su esencia estuviera atrapada allí dentro. El joven Yusuf, impulsado por una mezcla de terror y furia, lanzó una piedra a la criatura. Esta esquivó con una rapidez antinatural, dejando escapar un chillido que no tenía sonido, solo la sensación de que el aire vibra. Luego se escabulló por una rendija entre dos casas, demasiado estrecha para su cuerpo, desapareciendo en la oscuridad. Al día siguiente, Yusuf intentó contar lo que había visto. Nadie le creyó. Lo miraron con pena o con miedo, pero siempre con la misma negación en los ojos. Días después, prosiguió, comenzó la Inquisición en serio. Llegaron hombres con túnicas negras y cruces enormes. Hablaron de herejías, de brujos. Gente empezó a señalarse entre sí para salvar el propio cuello. Vi a un vecino ser arrastrado a un auto de fe porque alguien dijo que había visto luces raras en su casa. La ciudad entera se convirtió en un lugar de caza, pero no del tipo correcto. Sus manos se crispaban levemente sobre la taza. Yo seguí buscando a la criatura, dijo.
La veía a veces, en los bordes de mi visión, alimentándose del miedo que flotaba en las plazas, bebiendo del odio que rezumaba de los sermones. Empezó a crecer. Cada vez que la veía, era un poco más alta, sus brazos un poco más largos, como si se estuviera nutriendo de aquello que nosotros alimentábamos con palabras y hogueras. Una noche la vio en una plaza, al borde de una multitud que se agolpaba para ver una quema pública. El fuego iluminaba rostros extasiados, aterrados, curiosos. La criatura se movía entre las sombras, estirando una mano huesuda hacia las brasas, deleitándose con los gritos. Nadie más la veía, solo él. El símbolo que has visto, continuó. Lo conocí entonces. Un hombre viejo, un judío que vivía al borde del barrio, se dio cuenta de que yo la veía. Debía de llevar años observándola también. Me llamó a su casa. Tenía paredes llenas de pergaminos, de letras retorcidas. Me mostró un trozo de madera tallado con esa marca. Dijo que pertenecía a una escritura aún más antigua, de un pueblo que vivía junto a un río grande antes de que los romanos llegaran. Decía que esos antiguos conocían a las cosas que se alimentan del miedo y el hambre, y que trazaban estos signos para atraparlas. Lo miré con escepticismo, admitió. Era joven, orgulloso, pero estaba desesperado. Le pedí que me enseñara a usarlo. A partir de ahí, la historia se volvió más oscura. El viejo le enseñó a tallar la runa en un trozo de madera específico, el corazón de un árbol que había crecido sobre una tumba común. Esa madera, decía, tenía memoria de los muertos y resistencia al fuego. La runa no era un simple dibujo, era un laberinto para la esencia de esas criaturas. Cuando se acercaban lo suficiente, atraídas por el olor de la vida que se ofrecía como cebo, la marca empezaba a resonar con algo en ellas. Absorbía los fragmentos dispersos de su ser, los reagrupaba, los encerraba en un pequeño espacio metafísico dentro de la fibra de la madera. No era destrucción, era prisión, para siempre si nadie rompía la madera. Pero había un precio. Siempre lo hay, dijo Julián, mirándome con su ojo oscuro. Para activarla hacía falta un sacrificio, algo vivo, algo amado. La criatura hambrienta se había vuelto más audaz. Empezó a aparecer incluso de día, en las esquinas de las casas, en los mercados. Los desaparecidos aumentaban. El viejo le explicó que solo una ofrenda voluntaria, alguien que aceptara entregar su vida, podía cargar de la energía necesaria a la runa para atrapar al monstruo por completo. De lo contrario, solo lo heriría, lo dispersaría un tiempo. Yo no quería creerlo, dijo Julián, y su voz se quebró levemente. Pero entonces tomaron a mi madre. La Inquisición la acusó de brujería por tener libros escondidos, por haber enseñado a leer a su hija, por haber cuestionado que Dios quisiera tanto fuego. No le dieron oportunidad de defenderse. La arrastraron a la plaza. El monstruo estaba allí, regodeándose en cada grito. Yo, entre la multitud, sentí que algo en mí se rompía. Podía dejar que ambos, la Inquisición y el hambre, siguieran alimentándose uno del otro, o podía intentar cortar uno de los dos. Buscó al viejo. Este le entregó un trozo de madera con la runa tallada. Le explicó el ritual. Había que colocarla cerca del lugar donde la criatura se manifestara con más fuerza, recitar una serie de palabras que no eran oración ni hechizo, sino más bien coordenadas. Y sobre todo, había que ofrecer algo que la criatura deseara y que, a la vez, significara un mundo para el que la ofrecía. En la noche anterior al gran auto de fe, continuó Julián, mi hermano pequeño vino a mi cama. Tenía 8 años. Tenía miedo de los gritos que se escuchaban a lo lejos. Me abrazó. Me preguntó si mamá volvería. Yo le mentí. Le dije que sí, que todo estaría bien. Guardó silencio unos segundos. El aire en la pequeña casa de la sierra se espesó. Sabía, antes de que lo dijera, hacia dónde iba la historia, pero igual me dolió escucharlo. Al amanecer, llevé a mi hermano a la colina donde hacían las quemas, dijo. Él pensó que íbamos a ver si podíamos rescatar a mamá. Yo llevaba la madera oculta bajo la túnica.
La criatura estaba allí, lo sabía. Podía sentirla como se siente el olor de la carne quemada. Hice lo que el viejo me dijo. Coloqué la runa en el suelo, en el punto donde las sombras eran más densas. Murmuré las palabras, y cuando llegó el momento del sacrificio, lo empujé hacia la criatura. La imagen se clavó en mí como un clavo, el niño dando un paso al vacío entre las llamas y la oscuridad, el monstruo, hambriento, lanzándose sobre él. La madera vibrando, absorbiendo no solo la esencia del hambre, sino también el último aliento de aquel pequeño. Funcionó, dijo Julián en un susurro. La criatura gritó, o hizo lo que hace cuando su ser se desgarra, y se encogió sobre sí misma, siendo absorbida por la runa. La madera se volvió caliente, casi incandescente, pero no se quemó. Sabía que la había atrapado. Sabía que ya no volvería a devorar gente en mi ciudad, pero también supe otra cosa. Supe que había cambiado algo en mí. Bajó la mirada hacia su propia mano, la que sostenía ahora la taza de té, y se la quedó contemplando como si fuera ajena. En el momento en que la criatura quedó atrapada, dijo, sentí que algo de ella se pegaba a mí, como si parte de su hambre hubiera encontrado un hogar nuevo. Intenté arrojar la madera al fuego. No pude. Era como si una cuerda invisible me conectara con ella. El viejo, cuando vio lo que había hecho, me miró con horror. No era así como estaba previsto, dijo. El sacrificio debía ser voluntario, no un engaño. Rompiste la regla, y las reglas viejas no perdonan. En los días siguientes, Yusuf empezó a notar que su cuerpo cambiaba. Las heridas se curaban más rápido. Las noches se alargaban sin que el sueño llegara. La comida le sabía a ceniza. El tiempo se volvió una cosa extraña. Mientras la ciudad ardía en sus conflictos, él comenzó a descubrir que no envejecía. Los años pasaban, los amigos morían. Él no. El viejo murió a manos de la misma Inquisición que había alimentado al monstruo. La madera, con la runa que contenía a la criatura, seguía entera, y con ella la maldición. Han pasado 504 años desde entonces, dijo Julián, sacándome de las calles de Granada para devolverme a la casa de la sierra. Sigo llevando conmigo esa madera. No es esta, señaló el bastón dando un golpecito leve. Esta es un instrumento más reciente. La original está guardada en un lugar donde no la puede encontrar ningún ingenuo. Desde entonces he descubierto que lo que atrapamos aquel día era solo una manifestación de algo más amplio, una especie de principio, de fuerza, que toma formas distintas según la época y el miedo disponible. Lo que te sigue a ti es uno de sus hijos, o una de sus máscaras. Me quedé en silencio, procesando. La historia era increíble, imposible, y sin embargo algo en mí reconocía esos patrones. El hambre que se alimenta del odio, de la culpa, del miedo. No necesitaba un Wendigo para ver eso. Bastaba mirar las redes sociales, o la historia de cualquier dictadura. Lo que costaba creer era la parte concreta. La criatura, la runa, 5 siglos de insomnio viviente sentado frente a mí, bebiendo té. ¿Y por qué sigues cazándolos?, pregunté al fin. Si esto te ha condenado a no envejecer, a no dormir, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no te metes en un sitio y esperas a que todo pase? Él soltó una risa breve, sin alegría. ¿Crees que no lo he intentado?, dijo. Ha habido noches y días y décadas en las que he querido dejar de correr detrás de estos horrores. Pero la maldición no se limita a no morir, Daniel. Cada vez que uno de esos hijos del hambre crece demasiado, cada vez que una criatura como tú, Wendigo, se alimenta libremente, el vacío que llevo dentro se ensancha. El dolor se hace insoportable. Es como una campana que resonara en mi pecho. Solo se calma cuando lo confronto, cuando lo hiero, cuando lo atrapo o lo obligo a retirarse. No es heroísmo, es autoconservación. Apartó la mirada un momento hacia las montañas que se intuían por la ventana. Perdí a mi familia, prosiguió. Perdí a un hermano por mi propia mano. Siglos después, perdí a la única mujer que he amado de veras en Buenos Aires, en una época en la que los desaparecidos volvían a multiplicarse por razones más humanas, pero no menos monstruosas. Perdí amigos en guerras que ni siquiera eran las mías. Mi mayor arrepentimiento no es haber atrapado a aquella primera criatura, es no haber tenido el valor de meterme yo mismo en el fuego junto a mi hermano, pero no lo hice.
Y ahora llevo 504 años preguntándome qué tipo de cobarde hace eso, y al mismo tiempo qué tipo de responsabilidad nace de esa cobardía. Su confesión me atravesó. Me vi a mí mismo, a los 9 años, cuando mi primo pequeño se cayó a la piscina de la urbanización. Yo estaba allí. Lo vi mover las manos bajo el agua. En lugar de lanzarme de inmediato, miré alrededor buscando a un adulto. Tardé quizá 3 segundos en reaccionar, 3 segundos eternos. Al final, mi tío llegó corriendo y lo sacó. No pasó nada grave, pero durante años me desperté por la noche recordando esos 3 segundos, esa indecisión, ese miedo a ser el primero en saltar, miedo a morir yo, miedo a fallar. Me odié por dentro por no haber sido más rápido. El Wendigo, cuando me habló de los 13 días, seguramente olió ese recuerdo. ¿Cómo supiste de Buenos Aires?, pregunté, aferrándome a la parte de la historia que aún no había escuchado. Julián entrecerró el ojo como si atravesara en su mente siglos de recuerdos. Después de Granada dijo: vagué por Europa durante mucho tiempo. Vi plagas, guerras, hogueras en distintas lenguas. Descubrí que mi maldición no se limitaba a aquella criatura. Podía oler a otras, diferentes, ocultas entre los mitos. En Alemania, en el siglo XVII, vi un hombre lobo que no era hombre ni lobo, sino el hambre de los campesinos exprimidos por los señores. En un pueblo de los Balcanes, vi lo que llamaban vampiro, alimentándose no de sangre, sino de la esperanza de los vivos. Cada vez, la runa o sus hermanas funcionaban de manera similar. Atrapaban, fragmentaban, contenían, pero el tiempo siguió. Los monstruos cambiaron de máscara, como las naciones cambian de bandera. En el siglo XX, en plena guerra, dejé de poder distinguir, a veces, dónde terminaba lo humano y empezaba lo otro. Vi campos de concentración levantar humo que alimentaba algo oscuro en el cielo. Vi bombas caer sobre ciudades, creando sombras que se aferraban a las paredes. No me quedé en todos esos lugares. No podía. Había demasiados horrores. Elegía algunos. Los seguía. En los años 70, prosiguió, llegué a Argentina. Había oído rumores de gente que desaparecía, de vuelos nocturnos sobre el mar, de madres que se reunían en plazas con pañuelos en la cabeza. El olor del hambre, no de comida, sino de justicia mutilada, era tan fuerte que casi me derribó. Sabía que algo más se estaba alimentando de aquello. Se detuvo un momento, bebió un sorbo de té ya casi frío. Conocí a Ana en una marcha de estudiantes, dijo. Era periodista como tú, tenía la risa fácil y las ideas claras. Pensaba que el mundo podía cambiar si sacábamos la verdad a la luz. Yo, que había visto siglos de verdades y mentiras, la admiraba como se admira una antorcha en medio de una noche larga. Intenté mantenerme al margen del conflicto político. No era mi guerra, me repetía, pero lo que acechaba allí no distinguía entre ideologías. Se alimentaba de la desesperación. Lo vio por primera vez en un centro de detención clandestino, al que logró colarse haciéndose pasar por un distribuidor. Una criatura alta, flaca, sin rostro definido, se deslizaba por los pasillos donde los prisioneros gritaban en celdas sin nombre. Cada vez que alguien perdía la esperanza, la criatura se hacía más sólida.